Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya tenemos vía Skype al profesor Pablo Aure, pero primero les voy a dar una información que me acaba de llegar. Primero vamos a ver la foto que se nos quedó afuera en el segmento anterior de esta señora Verónica Díaz Manrique. Ahí la tienen ustedes con el gobernador del estado Bolívar. Esa era la información que se nos había, la foto que se nos había quedado afuera con Francisco Rangel Gómez. Ya ustedes saben cuál es el lugar y el oficio de esta señora. Bueno, por cierto, que les recomiendo, al principio se los iba a decir, la lectura de los índices de violaciones a la libertad de expresión están en la página www.factoresdepoder.com. Recomiendo su lectura. Y recuerden que este programa ustedes lo pueden ver a través de las páginas y de los canales autorizados para transmitirlo, que son, la página es factoresdepoder.com, mi página de Facebook, que es mi cuenta de Facebook, que es Patricia Poleo Oficial, mi canal de YouTube, que es Patricia Poleo Oficial, y también pueden escucharlo a través de www.pinradio.net. La información que les tengo se las voy a leer porque me acaba de llegar y de una persona de alta credibilidad. Dice lo siguiente: el mayor general Eber García Plaza, que fue el artífice del Dacazo. ¿Se acuerdan ustedes cuando saquearon el Dacazo y le regalaron a todo el mundo los bienes y la mercancía del Dacazo? Bueno, ese general que apareció en eso, que además se convirtió en el verdugo de los comerciantes, que además, según Maduro, ha sido el mejor ministro de su gestión, huyó del país en marzo del año pasado y pidió asilo aquí en Estados Unidos, a cambio de facilitar información sobre lo siguiente: lavado de dinero, narcotráfico, corrupción en PDVSA, legitimación de capitales y otros delitos que afectan la seguridad de Estados Unidos. Igualmente, García Plaza nombró a Maduro, a los hermanos Cabello, al general Rodolfo Marcos Torres, que es actual ministro de Alimentación, a la diputada Carmen Meléndez, que fue ministro de la Defensa, a Rafael Ramírez y otros más como involucrados en los mencionados delitos. El régimen, temeroso de lo que pudiera denunciar en Estados Unidos García Plaza, optó por detener ilegalmente al vicealmirante Antonio González Martínez, a quien mantienen secuestrado en el helicoide, en la sede del SEBIN, junto con otros militares y civiles inocentes, como garantía de que García Plaza no cantaría. Pero al final terminó contando todo, sin importarle la gente que dejaba atrás. Ante esta delación, Diosdado ordenó que el vicealmirante González sea recluido en la tumba para mantenerlo incomunicado, motivado a que este oficial pudiera emitir otro comunicado que confirme lo manifestado por García Plaza. Bueno, vamos a lo que íbamos en este segmento. Un controversial artículo ha escrito el profesor Pablo Aure. Se llama País Agonizante. Ya lo tenemos vía Skype desde el estado Carabobo. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Hola, Patricia. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Bueno, feliz de tenerlo aquí para que usted mismo hable de su artículo, ¿no? Estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero yo quiero comentar algunas cosas con usted. El título es País Agonizante. Además, creo que es en su blog que lo publica, ¿no? En el blog lo publico también en la web del Carabobeño. Hoy los martes me publica el Nacional en la web del Nacional, Noticiero Digital, La Patilla y otro blog. Y en el impreso, un periódico de acá de Valencia que se llama La Calle, desde que cerró desde que se vio obligado a no seguir publicando el Carabobeño, el impreso, empezó a publicar el diario La Calle de acá de Carabobo. Sí, el de esta semana yo tengo una columna ahí en el Carabobeño que se llama ¿Hasta cuándo?, ¿no? Sí. El título de este artículo de esta semana le coloqué País Agonizante, porque en realidad eso es lo que estamos viviendo en este país. Y mientras estamos agonizando acá los venezolanos, las instituciones ya, por supuesto, desde hace rato están agónicas, siguen algunas personas tratando de disfrazar el régimen como una democracia débil. Esto no es ninguna democracia ni fuerte ni débil, esto es una dictadura. Probablemente si la comparamos con dictaduras anteriores, quizás no es igual, por supuesto, pero no hay ninguna duda, y aquí nadie puede dudar
que estamos en una dictadura. Pero bueno, aquí hay personas que uno le dice esto y se molestan, inclusive de las mismas tendencias que uno, opositoras. Por ejemplo, uno le hace alguna crítica como debe hacerse quienes creemos en la libertad de expresión. No se debe imponer en este momento una agenda electoral. La agenda que debe estar ahorita aquí en el país es la agenda social. Mientras, fíjate tú, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, amaneció Venezuela con muchos focos espontáneos de protesta, muchísimos focos. Bueno, porque se acentuaron los cortes de luz y por supuesto la rabia, la obstinación del venezolano que se cansa de buscar alimentos o medicamentos, o se le han muerto sus familiares. Y bueno, y de alguna manera explotó, y es normal que la gente reaccione de esa manera. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente de todas esas protestas, de verdad que, bueno, algunos pudieron haber aprovechado, y yo no tengo la menor duda que fue del sector oficialista, que aprovecharon para colearse, infiltrarse y hacer algunos actos vandálicos como saqueo, cuestión que condenamos. Pero la gran mayoría, o sea, yo recorrí varias partes y veía a gente, señoras, amas de casa, incómodas con la situación, bueno, que salían a las puertas con sus dormilonas, no sé, a tocar cacerolas y no a prender algunas ramas, algunas cosas como para llamar la atención. Pero chicos, el día siguiente de esto, como arte de magia, le lanzaron otro salvavidas al régimen. Cuando digo le lanzaron otro salvavidas, porque empezó la furia de la recolección de la firma. Yo no digo que esto sea incompatible con las protestas, pero yo pienso que los voceros, porque las vocerías de la oposición en este momento tienen un rol muy importante. Esto es un régimen que ya sabemos que es tiránico, que es dictatorial, que sencillamente esto no va a salir por la vía electoral. No va a salir, no va a salir, porque imagínate una persona que en el año 92 asesinaron para tratar de asumir el poder, que bueno, no estaban en el poder, eran 4 pelagatos, tal y qué sé yo, se alzaron en armas, bueno, incumplieron el juramento, mataron a pobre gente inocente. ¿Tú te imaginas, que de verdad, o ustedes se imaginan, amigos que nos están viendo, que van a salir o van a entregar porque le digan que no a Maduro, o si le dicen que no a Maduro o un proceso electoral? Alguna gente me dirá, sí, eso mismo decían con la Asamblea Nacional, y fíjate, le quitamos la Asamblea Nacional. Correcto, le quitamos la Asamblea Nacional. ¿Y qué hemos hecho con la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional está haciendo lo que tiene que hacer. Correcto, pero quienes se lanzaron a la Asamblea Nacional, quienes eran candidatos a la Asamblea Nacional, sabían que el rol de la Asamblea Nacional en una dictadura no es precisamente hacer leyes o discutir cuestiones que se deberían discutir en cualquier país civilizado donde funcionan las instituciones. Eso hay que hacerlo, perfecto, pero hay que ser un poco más atrevido o estar un poco más en consonancia con lo que reclaman los ciudadanos. Los ciudadanos querían allí elegir una vocería, alguien que se le enfrentara al régimen y que se produjera el quiebre con la verdadera palabra, el quiebre institucional. Porque el quiebre lo está produciendo es el régimen. Recuerdo muy bien al principio Henry con sus discursos salió al estrellato, porque mucha gente no lo conocía, las nuevas generaciones no conocían los dotes de orador de Henry y sus habilidades y sus conocimientos, pero con el tiempo, bueno, ya está como desencantándose la gente con esto, porque muy bueno el discurso, pero ¿y entonces? Que hay que doblarse para no partirse cuando dejamos que nos arrebataran los 3 diputados del Amazonas. Yo siempre le he reclamado desde la semana siguiente, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que no ha sesionado de manera extraordinaria en el Estado Amazonas como solidaridad con ese Estado para decirle, epa, aquí estamos? ¿Por qué no ha convocado, por ejemplo, la Asamblea Nacional una marcha al CNE solicitando qué está pasando con los diputados del Amazonas? ¿O por qué no han solicitado al Tribunal Supremo de Justicia, que han habido muchísimas sentencias en contra de decisiones de la Asamblea Nacional, pero sin embargo no ha habido ninguna decisión para o repetir las elecciones o darle la razón, o qué es lo que está pasando con estos diputados? Fíjate tú que fue tan premeditada
esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del año pasado, cuando esos 3 diputados le quitaba las 2/3 partes a la Asamblea Nacional. Digo, las 2/3 partes de los integrantes. Con eso evita o imposibilita a la Asamblea Nacional que pueda convocar, de acuerdo a la Constitución, un proceso constituyente que en todo caso, en lugar del referéndum, ha debido convocarse un proceso constituyente, pero bueno. Yo quiero que usted, esa pregunta se la tenía, profesor, ¿por qué un proceso constituyente y no un referéndum revocatorio? Aquí es que lo que está fallando en el país no solamente es Maduro, que por supuesto la está poniendo y está fallando demasiado, el Poder Ejecutivo está haciendo lo que le dé la gana, pero aquí está fallando el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí está fallando, no que se está produciendo fallos judiciales, sino que está fallando como institución el Consejo Nacional Electoral. Fue designado el Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución. La Fiscal General de la República obedece a Miraflores, igual que el Contralor General o el Procurador o el Defensor del Pueblo. Pero aparte de eso, por supuesto, hay otras instituciones que hay que reinstitucionalizarlas acá en el país, y eso hay que darlo con un proceso constituyente. Si queremos salir de Maduro, vamos a seguir con el TCJ y vamos a seguir con ese TCJ, que es el que ha anulado las acciones de la Asamblea Nacional. Entonces, en realidad, Patricia y amigos, el proceso acá, y Emma, y era más sencillo convocar una constituyente que un referéndum revocatorio. Y digo que es más sencillo porque la Constitución establece que para convocar un proceso revocatorio constituyente, bien sea, puede partir de la 2/3 parte de la Asamblea Nacional, cuestión que ya no se puede por la decisión del TCJ, pero también puede partir del 15% de los electores inscritos en el registro electoral, es decir, 5% menos que los requisitos para convocar a un referéndum revocatorio. Entonces, aquí como que... ¿Usted cree, discúlpeme que lo interrumpa, porque de verdad no lo quiero interrumpir porque eso, bueno, vamos a ir un corte, yo le voy a dejar esta pregunta al aire y en el siguiente segmento usted me va a explicar si usted cree, profesor, que esto es concertado, que es una estrategia concertada el hecho de que efectivamente se desinflaron las protestas a partir de que se comenzó con las firmas. Y si es concertado que el camino sea el más largo y no el más corto, si es concertado entre un sector de la oposición y el gobierno, si usted piensa eso, porque además usted es un hombre que ha estado metido en estas lides y ha sido un gran luchador, perseguido político además de este gobierno. Es más, de hecho, estoy sujeto a presentación. Cada 15 días debo ir a los tribunales a presentarme. Exactamente. Y tengo provisión de salida del Estado Carabobo. Exactamente. Entonces, yo quiero que usted me diga si usted piensa que esto es concertado, porque se trata, yo siempre digo que el chavismo, profesor, ha hecho su papel histórico, que es destruir al país y acabar con la libertad. Ese ha sido su papel histórico, pero que del otro lado, del lado de quienes se suponen demócratas, estén contribuyendo y estén reforzando esto, eso es más que una traición. Al regreso yo quiero que hablemos un poco de eso. Continuamos al regreso de Agárrate conversando con el profesor Pablo Aure. Ya volvemos. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web
web es www.ciespana.es. En las redes sociales son en Twitter y en Instagram, @Grupo Ciespana, y en Facebook, Grupo Ciespana. Agárrate con Patricia Poleo.